Hoy nos toca el capítulo número 19 del primer libro de Reyes. Capítulo número 19 del primer libro de Reyes. Padre Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este capítulo tiene por tema, por título, dice: Elías huye a Oret. Comenzamos. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque el largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida comió 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás
a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria a Dios, bendita la palabra del Señor. Entonces comencemos. Como dice, Elías huye a Oret. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Recuerden lo que habíamos leído en el devocional anterior, que ahí vimos cómo Elías fue usado grandemente por Dios, Jehová de los ejércitos. Cómo el Padre le dio instrucciones de todo. Cómo él se enfrentó a todos esos profetas, que eran 850. Cómo él mandó allí a levantar allí fuego, altar, para encender en fuego, echándole en el del agua, mojándolo, y a la final el Señor se glorificó, se derramó. El Señor desató su fuego y consumió todo el altar. Y vemos cómo el pueblo, como él había dicho, navegaba entre dos aguas, sin decidirse si estaban con la idolatría o estaban con el Dios vivo. Y a la final, después de haber manifestado el poder de Dios, el pueblo decidió servir a Jehová. Su corazón fue volteado al Dios vivo, al Señor. Después que vieron ese milagro sorprendente, después que vieron el poder del Señor manifestándose. Y allí hablamos que igualito pasa hoy en día también, que hoy en día hay gente que no cree, o las cosas que escucha, de repente se le predica la palabra y no cree, pero cuando ve un milagro, cuando ve una sanidad, cuando ve algo sobrenatural, la persona cree. ¿Y está mal? No, no está mal, porque en los tiempos bíblicos también pasaba. Fíjense, por ese milagro que pasó, el pueblo volteó su corazón a Dios, a favor de Dios. Entonces, también hoy en día pasa lo mismo. No está mal si alguien, aunque la Biblia dice, ¿verdad?, que es bendecido el que sin ver cree, es bendecido. Pero ahí vemos también en la Biblia que el que cree por ver también es recibido. Entonces vemos que toda la gente, el pueblo, se volteó a favor de Dios después que vio el poder de Dios manifestándose. Entonces aquí comenzamos, que viene acá y le cuenta a su esposa Jezabel todo lo que Elías había hecho. Y como dice aquí, acá dio a Jezabel la nueva, o sea, dio las noticias, le contó de todo lo que Elías había hecho
y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Todos los profetas de Baal y de Acera, ellos perdieron la vida. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje, fíjense. Esa mujer, me imagino, se alteró de tal manera, estaba tan rabiosa, tan llena de ira. Envió un mensaje a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, diciéndole: te voy a matar. Así como tú mataste a todos mis profetas, mañana a esta hora tú vas a estar muerto, así como tú los mataste a ellos. Fíjense lo que es, porque esto es un espíritu. Hoy en día podemos decir que Jezabel es un espíritu. Por ejemplo, yo que practico la liberación, lo he encontrado dentro de las personas. Jezabel puede evitar tanto en hombre como mujer, pero más se encuentra en las mujeres. Y es un espíritu, se le dice espíritu de Jezabel o jezabélico. Entonces vemos que eso es tan fuerte y a través de ese espíritu se han destruido muchas iglesias. Ese espíritu ha hecho caer a muchos pastores, muchos líderes, porque ella va por la cabeza. Entonces vemos, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, fíjense, y Elías deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí vamos a detenernos un momento porque esto es increíble. Recuerden lo que había pasado con Elías, todo lo que hizo, cómo el Señor, primero, cómo Dios lo dirigía y lo guiaba en todo. El Señor, Dios le daba instrucciones y él hacía las cosas no por su mano, no como porque él pensaba, porque él creía que era así. Él todo lo que hacía porque Dios le daba instrucciones, como debe ser hoy en día con todo hijo e hija de Dios. Uno, para tomar una decisión, debe estar guiada por el Espíritu Santo de Dios. Uno se mete en ayuno, en oración: Señor, dime, ¿qué hago? Guíame. Y recuerden que nuestro manual de vida es la palabra del Señor. Allí explica todo, allí dice todo, cómo hacer y cómo no hacer las cosas. Por eso que la Biblia dice que la obediencia trae bendición. Cuando uno hace las cosas alineadas con la palabra, eso trae bendición. Pero cuando hacemos las cosas contrario a la palabra, eso va a traer maldición. Deuteronomio 28. Y dice que cuando uno está alineado a la palabra y hace todo en obediencia, la bendición te persigue y te alcanza. Pero cuando la persona hace lo contrario a las cosas, a lo que la Biblia lo dice, lo establece, le busca la maldición, le alcanza. Le persigue la maldición y le alcanza. Y no solamente a la persona que hace eso, al matrimonio, a los hijos, al hogar, la finanza, todo lo que tenga. Y todo es por el pecado. Por eso que la Biblia dice que la maldición no llega sin causa. ¿Y cuál es la causa? El pecado. Entonces vemos que después Elías lo vemos usado por el Señor en una manera sobrenatural, poderosa. Que todo el pueblo volteó su corazón a Dios, a favor de Dios. Y fíjense, vio la manifestación de Dios en una manera sobrenatural. Elías, que era un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, que Dios lo utilizaba con señales, con prodigios, de todo. Y nada más hizo Jezabel de amenazarlo. Lo único que hizo fue enviarle un mensaje y amenazarlo. Y miren ahora cómo Elías se puso. Por un mensaje. Por un mensaje se le olvidó. Por un momento quién era Dios y lo que Dios era capaz de hacer. Por un mensaje. Vamos a decir, en este momento fue una persona, pero hoy en día puede ser influenciado espiritualmente hablando Jezabel a través de cualquier persona. Como por un mensaje de amenaza se le olvidó por un momento quién era Dios, el poder que Dios tenía, todas las cosas que Dios había hecho por su mano. Por un momento se le olvidó. A
tan extremo, fíjense cómo ese espíritu ataca lo que es las emociones. A tal extremo fue que le llegó esa amenaza, que él deseó morirse. Fíjense cómo ataca las emociones ese espíritu en una persona. Que la persona hasta tiene deseos de quitarse la vida, de morirse, de no vivir más. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se le olvidó por completo quién era Dios. Se le olvidó por completo todos los milagros, señales, prodigios, lo que Dios había hecho a través de su mano. Se le olvidó por completo que Dios es quien da la vida y quien la quita. Se le olvidó que Dios iba de él delante de él como poderoso gigante. Se le olvidó que era Dios quien lo guardaba. Fíjense cómo de una manera tan demoníaca esa influencia de Jezabel puede atacar a una persona, sus emociones. Hasta el punto que esa persona ya no desea vivir. Y esos son uno de los principales espíritus que atacan a las congregaciones. El espíritu de Jezabel. Yo he visto iglesias caer, destruirse por ese espíritu de Jezabel. Yo lo he visto. Yo he estado en iglesias donde la iglesia se ha destruido por ese espíritu de Jezabel. Y esto es algo serio. Fíjense si no es tan serio. Donde Elías es un hombre de Dios, era un hombre de Dios. Y fíjense que por una amenaza de ese espíritu, lo que podemos hoy decir espíritu, que antes era real ella físicamente, deseó morirse. Fíjense hasta qué punto, para que ustedes vean lo fuerte, lo terrible que es ese demonio. Y dice 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Fíjense, ahí vemos otra vez la manifestación del poder de Dios. ¿Quién fue que le llegó allí? Un ángel de Dios. Y allí vemos, nos hacemos una pregunta. ¿Estaba Elías solo? ¿Dios se apartó y lo dejó al solito? No. Aunque nosotros muchas veces nos podamos sentir solos, porque no veamos a Dios, porque estamos viviendo esto, porque estoy pasando aquello. Mis hermanos, no estamos solos. No importa el desierto que usted está pasando, no importa la tribulación que usted esté viviendo. Usted no está sola, usted no está solo. Dios está allí. Dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones es necesario llegar al reino de los cielos. Entrar al reino de los cielos. A través de muchas tribulaciones. ¿Y qué son tribulaciones? Problemas. Las tribulaciones son problemas. Desde una enfermedad, problemas con el esposo, con los hijos, trabajo, cualquier tipo de problema. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Y esta es una tribulación que le está pasando. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos con nuestras bocas. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros estemos pasando por una tribulación con las cosas que nosotros hablemos. Tenemos que tener cuidado de cómo nosotros nos comportamos ante la situación, ante el problema. Ahí vemos a Elías, que era un hombre de Dios, lleno del Señor. Esa mujer nada más le envió un mensajito amenazándolo y miren cómo ya él ni quería vivir. Entonces ahí vemos que se le apareció un ángel. Entonces vemos que él no estaba solo. Ahí está Dios. Dios está presente en medio de los problemas, de la situación. Dios está allí. Y dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Vemos también, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Fíjense que el mismo ángel, así como alimentaba a nuestro Señor Jesucristo, me recuerdo cuando el Señor Jesucristo estaba en los 40 días y 40 noches de ayuno,
que al terminar vinieron los ángeles y le sirvieron. Fíjense tan hermoso esto que estamos leyendo aquí, como el ángel de Dios le estaba sirviendo a Elías. Le trajo comida y agua. Esa es otra manifestación de Dios. Dios estaba allí presente. No estaba solo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando estemos pasando por una situación, cuando estemos pasando por una tribulación, por un desierto, por prueba. Cuidado con lo que habla su boca. Cuidado con las quejas. Cuidado con estarle reclamando a Dios. Cuidado. Y mucho menos queriéndose, diciéndole a Dios que le quite la vida. Entonces dice el 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Ahí vemos que hay comidas que son espirituales. Una comida que no es de este mundo, que Dios la da para fortalecer a la persona. En ese momento le estaba dando de comer, es para fortalecerlo. Le dice, levántate y come porque el largo camino te resta. O sea que él necesitaba ese alimento. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido, fíjense, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fíjense que Dios hace como Él quiere. Dios es un Dios soberano. Dios hace las cosas en el tiempo de que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Él es Dios. Y uno no puede decirle a Él qué es lo que hay que hacer. Él sabe. Más bien somos nosotros que tenemos que someternos a su voluntad y hacer las cosas a su manera y como Él dice, no a la nuestra. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, estamos pecando, estamos en rebeldía, estamos en desobediencia. Le damos de derecho lugar al enemigo, porque todo pecado, cualquier pecado que uno hace, le abre brechas. Normalmente uno tiene un muro de protección alrededor de uno. Cuando uno comienza a desobedecer a Dios, ese muro de protección se le hace hoyos y ahí entra el enemigo a atacar, entra el enemigo. Y por eso es que vivimos tantas cosas, porque el enemigo se metió, le dimos nosotros espacio para entrar, le abrimos brecha, como uno dice, y el enemigo entra. Y no viene a hacer nada bueno, viene a dañar, a destruir, a matar. Entonces vemos que Elías se fortaleció por esa comida que le dio el ángel. Es una comida espiritual. Le dio. Fue fortalecido. ¿Y por qué Dios le dio eso? Mandó al ángel. Porque el ángel tampoco va a hacer cosas que él quiera hacer. Dios manda a los ángeles. Fíjense, ¿para qué dice? Para que lo fortaleciera a través de esa comida. Porque él iba a caminar 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios, fíjense. Aquí no dice que todos los días le dio esa comida. Le dio esa comida para que él aguantara la caminata de 40 días y 40 noches. En una manera sobrenatural. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó. Con aquella comida, dice, o sea, la comida que se comió en ese momento, eso lo fortaleció para caminar, dice. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Eso es lo que significa Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, ¿acaso que Dios no iba a tener el poder para guardar más profetas? Él pensaba que nada más había quedado él, y no quedó nada más él, porque Dios es Dios. Recuérdense que Dios es Dios, Dios es grande, soberano. Y Dios no iba a permitir que todos los profetas murieran, todos los profetas de Dios murieran. Claro que no. Entonces él está diciendo a Dios, y han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes,
y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Fíjense. ¿Estaban los planes de Dios de que ya él dejara de ser profeta? No. Dios no habló de aquí, Dios no habló aquí en ningún momento que iba a quitar a Elías. ¿Quién estaba entregando prácticamente esa asignación, lo que Dios, su ministerio, lo que Dios le había dado? El propio Elías. Se sentía ya cansado, agotado, al punto que ya ni siquiera quería vivir. Ya no quería seguir en ese trabajo, en ese servicio a Dios. Prácticamente se lo está entregando, se lo entregó al Señor. Ya, no quiero más, hasta aquí llego yo. Fíjense la decisión que Dios tomó. Puso a otro en su lugar. Por eso que nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros no somos indispensables delante de Dios. Usted no quiere hacer su función, no quiere trabajar, no quiere, está de rebelde, no está sujetándose a Dios, no quiere, Dios simplemente lo aparta y escoge a otro que sí quiera hacer el trabajo. Que sí quiera hacer el trabajo. Entonces vemos que estos ataques de Jezabel y cosas son terribles. Vemos la magnitud de lo terrible que es. Elías, un hombre de Dios, un profeta de Dios, miren cómo lo puso. Nada más porque le mandó una amenaza. Como esos espíritus jezabélicos lo que pueden hacer a una persona. Allí atacó la parte emocional de Elías, que ya ni quería vivir. Y Dios pues tuvo que levantar a otro. Aquí no estamos hablando, Elías no se rebeló, ni Elías estuvo en desobediencia, hasta ahora estuvo haciendo lo correcto. Pero como fue atacado emocionalmente por Jezabel, entonces bueno, Dios conoce los corazones y Dios sabe todas las cosas. Y vio pues que ya con Elías ya no podía. Y levantó. Allí iba a levantar a Eliseo en su lugar. Entonces vemos que aquí Dios mueve, como que dice, sus fichas. Dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Fíjense, Elías pensaba que había quedado él solito, lo que es la mente. Uno tiene que tener tanto cuidado y controlar aún los pensamientos. Él pensó que había quedado solito y no quedó solito. Quedaron 7,000 profetas de Jehová, porque Dios no va a permitir. Acuérdense que es Dios. Dios permite, Dios no permite. Dios hace aquí, Dios hace allá, Dios mueve todas las cosas como Él quiera. Es Dios. El mismo Dios que lo levantó a usted, el mismo Dios que lo llamó a servir en su ministerio, es el mismo que le va a abrir puertas, es el mismo que le va a proveer, es el mismo que le va a ayudar.
¿Va a pasar tribulaciones? Sí, como todos, hijo de Dios. Pero Dios va a estar allí en medio de la tribulación. Y ahí vemos cómo en medio de esta tribulación que estaba pasando Eliseo, Dios estaba allí, Elías. Allí estaba Dios. Miren cómo el ángel de Jehová le servía a los ángeles. Entonces vemos que él pensaba que estaba solito, que habían matado a todo el mundo. Y no, todavía Dios había guardado a 7,000. Porque es Dios. Dios había guardado a 7,000 de los suyos. Porque Dios no iba a permitir que no le dejaran a nada, ni profetas, ni gente de sus profetas, ni nada. Dios no iba a permitir eso. Entonces dice que partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, fíjense. Entonces, ¿por qué Elías echó su manto sobre él? No se lo echó porque él quiso, sino porque ya Dios lo había escogido, que él lo iba a sustituir. Lo iba a sustituir. Entonces el manto representa la unción. El manto representa allí la unción. Entonces Elías lo que hizo fue, le echó su manto sobre él. Echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fíjense, ¿no? Fíjense que eso no fue así. Fíjense cómo trabaja el Señor. Vemos que Dios no trabaja hacia lo loco. Dios no, Dios, por eso que Dios es un Dios que todo es así por proceso. Nosotros queremos algo y ya tiene que ser el cambio hoy, mañana, esta semana. Y no, Dios no es así. Dios es todo con calma, con proceso, todo lleva un proceso. Vemos que ya Dios había escogido a Eliseo. Pero no comenzó Elías de una vez ya. Se fue Eliseo, se llevó a Eliseo y de una vez ya comenzó Elías. No. Todo es un proceso, todo es como Dios quiere hacer las cosas. Todo es un proceso delante del Señor. Y vemos como Dios en ningún momento abandonó a Elías, En ningún momento lo abandonó. En ningún momento. Y eso es algo que nosotros todos hijos e hijas de Dios tenemos que comprender. Dios no nos abandona. Hay cosas en nuestra vida que pasan, hay cosas que Dios permite, hay cosas que tenemos que vivir, que pasar, que experimentar. Pero el hecho de que pasemos por todas estas cosas no quiere decir que Dios nos abandonó. Dios está allí. Dios está allí mirando, Dios está allí. Es mejor que nosotros le preguntemos, Señor, dime, ¿qué quieres tú que yo aprenda? ¿Qué me estás queriendo enseñar con todo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo, Padre? Muéstrame. Revélame, Señor. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Muéstrame, Padre amado. Dice que el que llama, Dios le va a responder cuando usted llame a Dios. Cuando usted se meta con Dios, el Señor va a responder. Si le llamamos, Él abre. Y si nosotros clamamos a Él no va a responder. Pero tenemos que meternos con el Señor. Él es el Dios de milagros, el Dios de maravilla, el Dios de proeza. El Dios que hace todas las cosas. Lo que el hombre no puede hacer, lo que nosotros humanamente no podemos hacer, Dios es quien lo hace. Y tenemos que reconocer que nosotros dependemos es de Él. No del hombre, es de Él. Estamos aquí nosotros vivos gracias a Él. Estamos aquí porque Él nos quiere, le place,
que nosotros estemos aquí vivos. Entonces tenemos que aprender a confiar más en Él. Tenemos que aprender a confiar más en Él. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, a 100%. Y en el nombre del Señor Jesús, sellamos esta tu palabra con tu preciosa sangre, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo de Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.